¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, acá como siempre desde Divino Mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Siempre la democracia es un sistema muy cuestionado, es un sistema que nos quejamos de él, porque muchas veces no lo interpretamos o no lo conocemos. Pero la democracia, a pesar de sus defectos, sigue siendo el mejor de los sistemas. En América Latina se ha dado una evolución alrededor de un enamoramiento sobre la democracia, pero la implantación de la democracia en los años 90 y 2000 no ha sido tarea fácil. Hay estudios que demuestran que países de América Latina son muy sólidos en su democracia y otros muy débiles. Ese va a ser el tema de hoy desde la perspectiva de un estudio que se hizo sobre América Latina. Ya regresamos. En la presentación, amigos, les hablaba del sistema democrático que hoy por hoy, a todas luces, en todas partes del mundo, es el principal, es el que, sobre el que giran la mayoría de los gobiernos. Algunos lo implementan bien, otros lo implementan mal. En algunos casos es una muletilla justificante del poder y en otros realmente es un espacio de libertad y de democracia. Recientemente la Fundación Konrad Adenauer sacó un informe, el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, el número 13, ese es del año 2014, y para analizar cómo está la democracia en América Latina he invitado a dos colegas, dos distinguidos politólogos. El primero de ellos, don Sergio Araya, que es politólogo y director de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, que fue la que hizo el informe, y tenemos también a Randall Arias, quien es politólogo y director de la Fundación para la Paz y la Democracia. A ambos bienvenidos a Noches sin Tregua. Primero pedirles que brindemos por nuestro país, por nuestras familias y por los televidentes. Por la democracia. Y por la democracia. Ya regresamos. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el VAC pasa de querer a poder. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Les decía que este es el informe número 13, el más reciente, el de 2014, que acaba de salir del horno de la Fundación Konrad Adenauer, que hace un mapeo muy exacto sobre la democracia en América Latina. Pero yo antes, Sergio, de empezar a discutir sobre América Latina, quisiera, para nuestra audiencia, que nos hablaras un poquito sobre las dimensiones, porque el informe tiene unas dimensiones que evalúa y sobre esos 4 dimensiones es que define, le da puntajes y define el estado de cada una de las democracias. La primera dimensión, Sergio, habla de democracia de los ciudadanos. ¿A qué se refiere eso? Sí, bueno, muchas gracias de verdad, Claudio, nuevamente por la invitación, Randall, y amigas y amigos que nos están observando. Para introducir, este es un índice que se viene desarrollando de manera consecutiva desde 2002. Eso le da una riqueza porque ha permitido establecer una tendencia en el comportamiento democrático de 18 países de América Latina. Es efectuado, como bien lo decías, por la Fundación Konrad Adenauer, con el apoyo o bajo, digamos, la posibilidad de contar con un tanque de pensamiento argentino que se llama Polilat, que es el responsable técnico de su diseño. Tiene una riqueza y es que está sustentado en la mayoría de los índices en datos duros, en datos extraídos de fuentes confiables, que además se contrastan con datos de organizaciones internacionales de gran reconocimiento, como por ejemplo Freedom House, para citar un ejemplo. En este caso, este informe se divide en cuatro dimensiones. La primera que acabas de mencionar, que mide básicamente lo que es el estado actual de la democracia en términos del acceso a los derechos que los ciudadanos tienen, las libertades, si se puede o no se puede ejercitar las libertades normales del ejercicio democrático, como son la libertad de expresión, la libertad de asociación, todo lo que son los derechos políticos, la posibilidad de tener un involucramiento en la actividad política formal, es decir, mide cuánto de adherencia electoral existe en los países, por ejemplo. Eso básicamente es lo que de alguna forma se trata de rescatar en esa primera dimensión. La otra dimensión es la democracia de las instituciones, ya pasamos del ciudadano a las instituciones. Exactamente, y ahí básicamente lo que mide es la calidad institucional, es decir, estamos convencidos en este índice que la democracia, más que un conjunto de normas, que un conjunto de instituciones, tiene una función que es servir al ciudadano promedio. Y entonces esas instituciones y esas normas de alguna forma tienen que responder a los objetivos, a las expectativas ciudadanas, y para eso se quiere medir efectivamente cuál es la eficiencia política de las instituciones del sistema democrático. Ahí se miden, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de rendición de cuentas que existen, si es que existen en los distintos países, la accountability política, social, también, por ejemplo, cómo interviene aquí el tema de la elección de los operadores del sistema de justicia, si hay o no intromisión de otros poderes, cómo se elige y qué desempeño y rol tiene, por ejemplo, el defensor de los habitantes o defensor de las personas, como le pueden llamar en distintos países. Y además es muy importante ver si todos los sectores de la sociedad están debidamente incluidos o no en el sistema político. Es decir, si el sistema tiene los canales para que distintas minorías puedan también expresar sus necesidades y puedan ser incorporadas dentro de la dinámica del funcionamiento de ese sistema político. La otra dimensión es la dimensión de democracia social y humana, que suena un poquito, podría confundirse un poquito con la ciudadana. Exactamente. Aquí básicamente no es tanto en su dimensión política, sino que es en la perspectiva justamente de si la democracia está a partir del marco que ha creado, respondiendo a esas necesidades o a esas aspiraciones que tienen los seres humanos en lo que llamaríamos un desarrollo integral. Entonces aquí no es solamente que haya libertades políticas, no es solamente que haya esa libertad de asociación o de expresión o libertad de prensa, sino que además se vea un funcionamiento efectivo de la democracia en aquel famoso esquema de asociar democracia con desarrollo. Entonces, ¿qué se mide acá? Por ejemplo, desempeño en salud. Si los países a través de sus políticas públicas han logrado disminuir, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil, el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, el desempeño en educación, y aquí es un tema muy importante, no se está viendo la educación primaria, sino que se está viendo ya la educación secundaria, en el entendido de que la educación es un factor de
movilidad social y un factor que permite realmente alcanzar ciertos niveles de desarrollo. Y por ejemplo, un tema que tiene mucho que ver con los niveles de pobreza, porque la pobreza es en sí misma excluyente, y bien el tema del desempleo, que también va ligado a este aspecto. Me llama mucho la atención la cuarta dimensión, porque en la cuarta dimensión se habla de un tema que a mí me parece que es fundamental hoy en día. Democracia económica también, ¿verdad? Así es, así es. Y ahí se mide la riqueza y la producción de cada uno de los países. Sí, se ve, por ejemplo, como bien lo decías, desde el tema del PIB, el PIB per cápita, por supuesto. La brecha de ingresos, aquí es un tema muy importante, se mide el nivel de desigualdad o no que existe en una sociedad, que eso influye en la cohesión social e influye también en lo que es la adherencia social al sistema, lo que llamaríamos el apoyo difuso al sistema, porque si la gente siente que la democracia no le está respondiendo a esa posibilidad de sentirse en un estado de bienestar, como ya estamos observando en algunos países, se crea el caldo de cultivo para que exista la posibilidad de alternativas al sistema que no necesariamente van a ser lo más productivo para un país, desde esquemas populistas, autoritarios, como lo estamos ya viendo en algunos países. Entonces, en este caso, la dimensión económica nos ayuda a medir calidad de vida, bienestar, y también tiene que ver indirectamente con gestión de gobierno, porque se habla también de endeudamiento, cuán endeudado está un país, cuánto no. El tema del déficit fiscal entra aquí como un factor que puede desacelerar el desarrollo y que puede generar un factor de presión adicional a la misma democracia, porque como bien lo hemos visto en nuestro país y en otros países, cuando hay un déficit muy fuerte y cuando hay condiciones macroeconómicas negativas, esto va a incidir también en la capacidad de respuesta del sistema político al procesamiento de las demandas ciudadanas. En esas cuatro dimensiones que nos hace referencia Sergio, que son fundamentales para que el estudio vaya evaluando cada nación, desde tu experiencia, desde la Fundación para la Paz y la Democracia, y desde tu conocimiento de los temas en América Latina, dice el libro, para empezar desde una de las conclusiones, que desde el 2009 la zona, la región, viene en descenso. O sea, los números a favor de la democracia vienen disminuyendo en vez de aumentar como lo venía haciendo años atrás del 2009. ¿Qué percepción tenés vos sobre eso, una percepción macro de lo que está pasando en América Latina y en relación a lo que dice el informe? Bueno, lo primero que uno debería decir es que es un mal tiempo para la democracia en toda la región, y el informe así lo dice, es otro mal año para la región desde el 2009, que fue el pico, digamos, con un alto nivel de desarrollo democrático, cae durante 3 años, y luego en el 2012 tiene un leve aumento, pero vuelve a caer. Pero además es el puntaje más bajo de todas las mediciones en el promedio del puntaje general. Es decir, no solo fue otro mal año para la democracia, sino que fue el peor año de todas las mediciones. Esa es la realidad. Y ese es el mensaje más importante que uno debería hacer como demócrata convencido de este informe, y para mí ese es el dato que yo me guardo, y luego de celebrar que la Konrad Adenauer y conjunto con Polilat lo realice, es vital y haga una evaluación exhaustiva e integral, como bien dice Sergio. Además, si un gobierno quisiera objetarlo, tendrían que objetarlo todos, porque por igual, digamos, sufrirían, digamos, algún valor, porque obviamente hay gobiernos que al final dicen que estos resultados no los aceptan, o como el caso de Argentina, que la misma gente de Polilat, este think tank que está ahí ubicado, reconocen que está bien oficialmente en los datos, pero todos sabemos que el gobierno de Argentina maquilla los datos y están inflados, y aún inflados no está tan bien como debería estar. Entonces, en resumen, la gran valoración es que la democracia viene de capa caída en la región, y que esa esperanza y esa promesa democrática con la que arranca el siglo, y recordemos, y aquí hay un detalle histórico que me parece importante poner en contexto: los episodios de democracia en América Latina, en toda su historia republicana de la independencia, son la excepción. Los periodos en general, la historia de la América Latina es la historia de la no democracia, del autoritarismo, de las guerras civiles, de las dictaduras. Y América Latina, incluyendo obviamente Centroamérica, apenas desde la década, digamos, de los 70s, 80s y 90s, hace una gran transición democrática, y que a final de los 90s y principios del presente siglo mejora, pero vuelve a caer. Y vuelve a caer, lo peor de todo es que vuelve a caer la democracia
dentro de la misma democracia. ¿Sí me explico? Son los propios gobiernos democráticos elegidos por medio de elecciones los que empiezan a deteriorar la misma democracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en América Latina como una interpretación? Gobernantes elegidos por las propias democracias vía elecciones, pero que una vez que llegan al poder empiezan a socavar lenta, sutil y paulatinamente las dimensiones principales de la democracia, que son las primeras dos que explicaba muy bien Sergio, las de las libertades civiles y políticas, luego desmejora el rendimiento, y además, termino con esto, es que lo peor de todo es que el desempeño social de la América Latina y económico disminuye, y disminuye en una de las mayores bonanzas históricas que ha tenido la región, con años de altos precios de los commodities, no solamente el petróleo, de materias primas, en donde ha tenido una enorme riqueza como nunca antes probablemente toda la región ha tenido, y la ha literalmente desperdiciado y no se ha reflejado en un bienestar general de la población, y eso es todavía más grave, porque las perspectivas a futuro son peores, es decir, las condiciones económicas van a seguir desmejorando, le hace la caída del petróleo, por ejemplo, para países productores, Ecuador, Venezuela, obviamente, Ecuador, es decir, que desaprovecharon la riqueza que tenían de la forma más fácil, que es vender las materias primas, lo que les sale literalmente de sus entrañas, y ahora, si la democracia desmejoró en contexto de bonanza económica, imaginémonos nada más qué va a pasar con las democracias ahora que vienen las vacas flacas. A mí me llamó la atención porque en el libro o en el estudio se hace referencia, bueno, son 18 naciones, entonces en ese top 18 parece que siempre han sido los mismos los que han estado arriba, que se han estado alternando. En este último informe, en primer lugar es Uruguay, segundo lugar Chile y tercer lugar Costa Rica, que ahora vamos a hacer un tema aparte para hablar de nuestro país. Pero en ese top me sorprendió, Sergio, enormemente cómo un país como Uruguay sale con 10 puntos, ¿verdad? O sea, la nota máxima la adquiere de 10 puntos sobre la democracia, pero lo que me sorprende no es Uruguay, lo que me sorprende es encontrar a Guatemala, que ni siquiera logra, tiene un 0.8 o algo, ni siquiera logra un punto de buena calificación. Es la democracia más fracasada, por llamarla de alguna forma. Y lamentablemente es en todo el periodo de 2002 a la fecha el peor puntaje que ningún país ha obtenido, y eso afectó en parte también en ese índice integrado. ¿A qué se podría deber? Bueno, entrémosle primero al caso de Uruguay. En Uruguay es interesante porque fue gobernado, o ha sido gobernado ya por segundo, casi un tercer periodo a punto de iniciarse por gobiernos de izquierda, y en esto quiero entonces desmitificar la idea de que, por lo que decía muy bien Randall, que muchos de estos resultados a veces son objetados por los países con gobiernos de signo de izquierda, y no necesariamente esto tiene ningún sesgo ideológico. Tan es así que Uruguay es el país que puntea en el ranking, y es con gobiernos, está midiendo el desempeño de la democracia en gobiernos dirigidos por el Frente Amplio. Eso lo que demuestra es que hay diferentes formas de ejercer la izquierda, si lo queremos ver así, una izquierda más responsable, como la que podríamos estar observando en Uruguay, donde se respetan las libertades civiles, las libertades políticas, donde la prensa tiene la posibilidad de hacer su trabajo, donde existen instrumentos de rendición de cuentas efectivos, y en donde además no hay ningún pecado en desarrollar actividades de mercado desde una visión más de izquierda. Entonces ahí, para comenzar, eso ya, el solo hecho de que Uruguay esté rankeado en el primer lugar, desde el punto de vista de los detractores de este índice, a mi manera de ver, totalmente... Lo que quiero decir, perdón, es que los países del ALBA no se pueden quejar porque uno de esos países de izquierda le va bien, entonces no pueden descalificarlo. Sí, nada más para decirlo, para decirlo más claro. Hemos tenido comentarios de esos países, ¿verdad? Muy porque Venezuela negativos. Sale muy mal. Venezuela sale muy mal, con un índice de desarrollo democrático bajo. Y bueno, y creo que es obvio el porqué, ¿verdad? Donde la libertad de expresión, por ejemplo, se conculca, no se permite la libre asociación para manifestarse, donde más bien hay que tirarse a las calles para conseguir una serie de... La situación económica también. La situación económica, que es extremadamente explosiva. Pero en el caso de Guatemala, pues sí, Guatemala tiene una serie de problemáticas. Bueno, ahí también reafirmo lo que acabo de decir, Guatemala está liderado por un gobierno de derecha. Y sin embargo, las condiciones estructurales de ese país, sobre todo en materia, por ejemplo, económica, en materia de desarrollo social, donde tiene índices de pobreza bastante elevados, donde no hay una verdadera integración de las diferentes etnias que coexisten en la nacionalidad guatemalteca, donde además es una democracia frágil, donde además el incremento de violencia pues se ha disparado a niveles bastante, digamos, peligrosos, explosivos, tienen sumido a Guatemala en esta situación.
conversando con algunos colegas guatemaltecos, ellos dicen, bueno, es que no hubo elecciones en los años en que se hizo esta medición y probablemente en ese proceso se verá, por ejemplo, una mayor activación de la ciudadanía en los procesos electorales. Pero también es cierto que... Pero eso sería solo la evaluación de una dimensión. De una de las dimensiones. De un indicador. De un indicador, básicamente, que sería el de adherencia a la participación política. Pero en realidad creo que el problema de Guatemala es que justamente lo que decía Randall, desde que regresó a la democracia a mediados de los 80s, la verdad es que no ha logrado, tiene ese déficit en materia de cohesión social, en materia de integración de todos los distintos sectores. Además, tenemos que tener muy claro el nivel de violencia atravesado además por el fenómeno del crimen organizado transnacional, tiene a Guatemala, por lo menos a ciertos sectores de Guatemala, en una condición que algunos teóricos llamarían propia de un Estado fallido. O sea, es realmente lamentable lo que le pasa, por ejemplo, a los departamentos del noreste y de guatemalteco, donde pues el narcotráfico ha tomado, digamos, control de muchos de esos segmentos, y aunque tal vez no en el nivel que la prensa ha visibilizado, es la problemática mexicana, pero ya se están comenzando a dar ciertos patrones de violencia y de corrupción, que ese es otro tema importante que mide este índice, que de alguna forma dañan el desempeño democrático en ese país. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Dice el informe
porque hay 12 países que retroceden en la democracia, en el desarrollo democrático en América Latina. Pero hay uno de los índices que me llama mucho la atención. Le pregunto a Randall. Dice que empeoran los valores de la democracia del ciudadano en un 50%. O sea, hay una mitad de la sociedad de naciones de América Latina en donde los valores de la democracia pierden validez. A mí lo que me preocupa es que ¿cuál es la alternativa hoy por hoy a la democracia? El autoritarismo, únicamente. Y hay que ser muy, muy claro, es una pregunta central y hay que responderla con absoluta claridad. La única alternativa a la democracia liberal, que es la única que existe y que se ha demostrado que es funcional, es el autoritarismo. Le pueden poner cualquier nombre eufemístico que le puedan llamar democracia directa, participativa. No, primero es democracia liberal, desde el punto de vista de libertades civiles y derechos civiles y obviamente electoral, que a la gente no le gusta, y por eso es el orden de las dimensiones. El orden de las dimensiones no es baladí, no es secundario. Primero es la dimensión de la ciudadanía y particularmente de derechos y libertades civiles y políticos en donde se encuentran estos elementos. Y luego viene la calidad y eficiencia de las instituciones. Es decir, primero elegimos gobernantes, segundo los gobernantes hacen bien su trabajo en términos de rendimiento y eficiencia y después generan beneficios sociales y luego económicos. A veces, bueno, ¿qué va primero? Digamos, el huevo o la gallina, pero lo cierto del caso es que para ser democrático, y por eso este índice es tan virtuoso, porque tiene un umbral mínimo. Por eso, obviamente, Cuba no está. Claro. Y pienso yo que probablemente Venezuela, tarde o temprano, al ritmo que va, tiene que salir necesariamente, porque está simplemente al límite, dejando los pelos en el alambre, literalmente. Entonces, claro, eso significa que el arraigo democrático en la región, y eso es una tesis que yo mantengo casi que en el vacío, la América Latina en general tiene poca fibra democrática, que a la gente no le gusta escuchar eso, pero hay que decirlo. Cuando usted le pregunta, y ahí contrasto Latinobarómetro ha venido diciendo paulatinamente que el apoyo difuso para los politólogos, que es el apoyo de última instancia del régimen, es decir, aquel que dice, está bien, ese gobernante no me gusta y no creo en él. No me gusta esa institución como funciona, pero en general creo en la democracia, en el sentido de que la democracia es la mejor forma de gobierno y defenderé la democracia por sobre cualquier otra alternativa. Ese se llama apoyo difuso en la ciencia política, ha venido decreciendo en toda la América Latina sistemáticamente. Es decir, los latinoamericanos cada vez creen menos en la democracia. Y claro, y no creen, perdón, por el mal desempeño, claro. Porque al final la gente dice, sí, ¿qué me importa la democracia si no me da de comer, me explico, y si no tengo empleo? Y es cierto, pero se torna cínico el argumento, porque finalmente es, bueno, es la democracia si me conviene o no me conviene. Tal vez, Sergio, y te doy la palabra, tal vez el ciudadano no lo sabe expresar en todas sus dimensiones, por falta de preocupación o por falta de profundidad en qué es la democracia, y tiende a creer que la democracia es nada más el acceso a la elección. Y los políticos en algunas naciones de América Latina, a sabiendas de que la gente piensa que eso es democracia solamente, también tratan de limitarla a ese espacio. El gran valor de este estudio es que mete otras 3 dimensiones alrededor de eso. Por supuesto. Sí, que efectivamente era lo que yo quería agregar. En parte ese desencanto, digamos, hacia la democracia fue propiciado por los mismos operadores del sistema, por un lado por lo que estaba señalando, porque la circunscriben únicamente a la función del ejercicio de la elección, es decir, es un cheque en blanco, me están delegando, yo hago y deshago lo que yo quiero. Pero con instituciones que están tan débiles que muchas veces son manipuladas. Exactamente. ¿Qué es el caso de Guatemala? Bueno, ese es un tema adicional. Pero adicionalmente hay otro aspecto, y es que existió la percepción, y creo que también un poco irresponsable de algunos operadores en algún momento, sobre todo con la nueva ola democratizadora que se da a finales de los 70s y parte de los 80s, de transmitirle a los sectores de la ciudadanía que la democracia en su dimensión política iba a solucionar casi que por arte de magia todas las demás problemáticas que además, como bien lo ha señalado Randall, son casi que de origen estructural. Es decir, hay problemas de América Latina. Yo comparto contigo, me parece que esa visión, por ejemplo, a tener esa tendencia al autoritarismo casi que viene, no quiero caer en un determinismo, pero casi que viene en los genes. Sí, sí. Por lo menos es una socialización permanente. Bueno, América Latina está en los genes. Exactamente, porque al final usted se da cuenta, las civilizaciones precolombinas todas tenían estructuras centralizadas y jerárquicas y autoritarias. Y
Y la España que nos colonizó. Y nos coloniza España, que también tiene ese mismo Y nos modelo. coloniza el imperio decadente de la Europa de entonces, Exactamente. que además tenía todos los defectos de corrupción, de centralismo, de falta de transparencia, de ineficiencia. Esa fue la que nos colonizó. Pero es que aquí en la segunda dimensión a mí me llama la atención porque de las 18 naciones, son 18 las evaluadas, dice que 12 países han empeorado en la democracia de sus instituciones. ¿Verdad? Que es algo que también yo me pongo a pensar muchas veces cuando se critica a nuestro país que no quiere participar más allá de un mercado común centroamericano, porque las institucionalidades en Centroamérica son muy débiles en relación con Costa Rica. Claro. Pues pasa igual en casi toda América Latina, solo hay 6 naciones que mejoran o que se mantienen relativamente bien. Y que se mantienen aceptablemente, pero como bien decía Randall, no hay que olvidar, el índice decreció integralmente y llegó a su punto más bajo, ¿verdad? O sea, está mejor con respecto al año anterior, pero ya el año anterior habían marcado de alguna forma un decrecimiento. O sea, en otras palabras, la hora dorada de la democracia hace algún tiempo que la dejamos atrás. Ya pasó. Y ese es un desafío que tenemos que... Y el texto trata de... Y la perspectiva es negativa. La perspectiva, sí, la perspectiva que es negativa. peor todavía. El índice trata de ser en eso más optimista. No lo dice el índice, lo decimos tal vez, bueno, por dicha vos coincidís conmigo, sí, pareciera. Sí, claro, no, el índice trata de demostrar, lo quiere ver en términos de desafíos, pero por supuesto que son desafíos muy complejos y que son desafíos que además implican una toma de conciencia, que además va más allá de los actores políticos propiamente dichos, que casi que implica en algunos países una refundación de lo que es el pacto social constitutivo. Y esto pues verdaderamente no es tan fácil, pero digamos que el índice no trata en ese sentido jamás de ser como el que da el requiem ya de que la democracia no tiene ninguna opción, porque creemos justamente que no hay otro régimen alternativo a este, porque el autoritarismo no lo podríamos como demócratas ver como una opción, aunque se esté dando en la práctica. Ahora, hay 3 naciones que aparecen en el top, en ese orden: Uruguay, Chile y Costa Rica. Uno podría estar muy contento porque aparecemos ahí, en eso medalla de bronce, por llamarlo de alguna forma, en el tercer lugar. Pero resulta que también, tanto en el caso de Chile como de Costa Rica, dice que hay un retroceso importante en la dimensión de la calidad institucional y en la eficiencia política o democracia de las instituciones. O sea, Costa Rica y Chile, es posible que se mantengan todavía ahí y por un buen tiempo, porque el crecimiento de las otras es demasiado lento. No porque Costa Rica y Chile hayan mejorado en el aspecto de esas 4 dimensiones. Y eso el índice lo plantea. Hay muchos de estos aparentes mejoramientos que están en relación con el nivel de desarrollo de los otros países, que como bien lo ha apuntado, avanzan a un ritmo muy lento. Y esto pues es como una lucecita amarilla que también nos tiene que llamar a la alerta. Es decir, no es que estamos tan bien que nos tenemos que sentar en los laureles y simplemente esperar que las cosas pasen. Esa lógica inercial es la que nos ha permitido mantenernos en esos niveles, pero ya cada vez decreciendo, porque Costa Rica tiene, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que yo sé que lo vamos a ver más adelante, pero tenemos 2 años de venir descendiendo. Obviamente el capital que teníamos nos ha alcanzado para mantener, y el desempeño democrático de los otros países ha sido tan deficitario que eso nos ha permitido mantenernos dentro del podium de los 3 primeros, pero no significa que estemos bien, significa que hemos, tal vez, si lo queremos ver así en forma más coloquial, hemos desmejorado menos que los otros, y eso sí es un tema que no se puede simplemente soslayar. Hay 5 o 6 naciones, 5 naciones que son, digamos, las más preocupantes: Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Venezuela y Guatemala. La perspectiva de esas naciones, ni siquiera en el mediano plazo, es como muy prometedora. Parece que más bien las cosas pudieran desmerecer. Algunas de esas, como Nicaragua y República Dominicana, me imagino que en el índice económico deben estar mejorando, pero en las otras dimensiones que plantea el estudio, no. ¿Qué opinas? Que es el barrio en el que vivimos. En el barrio más inmediato es un barrio de democracia mínima. Ese es el punto y hay que tenerlo, y bien lo decía Sergio. Claro, por supuesto que uno se compara con América Latina, está muy bien. No hay que ser ingrato. Históricamente, Costa Rica, Chile y Uruguay. Hablemos del barrio, hablemos de América Central. Pero es que el barrio es lamentable. O sea, perdone que lo diga así, con el mayor respeto para Centroamérica en términos democráticos. Es que en realidad, y bien lo decía Sergio, por supuesto. El estudio hace una separación en 4 bloques, que vamos a verlos por bloques, tal vez sea muy interesante plantearlo. Seguí con el tema de Centroamérica. Entonces, América Central, con excepción, ve que interesante,
Costa Rica, que siempre ha estado en el nivel alto en ese top 3 con Chile y Uruguay. Que ahí meten a Dominicana en Centroamérica, ¿verdad? Y en América Central, exactamente. No en el concepto Centroamérica, sino América Central, digamos, con la parte, digamos, insular. Exactamente, y el vínculo, digamos, cultural y el idioma, porque recuerden que la República Dominicana está en medio del Caribe, digamos, que habla inglés y francés en general, con excepción de Puerto Rico y Cuba. Y Cuba que no entra. Pero lo cierto del caso es que Centroamérica desmejora. Y bien decía, permítame decir brevemente con respecto al caso de Guatemala, es que la deuda histórica de Guatemala es tan grande en inclusión social, en salud y educación particularmente, que le tomará años de éxito económico, que tiene cierto éxito económico, pero que el déficit social y en términos de salud y educación es tan grande que va a tomar años para que pueda, digamos, subsanarlo. Luego tenemos países como Nicaragua, que es un autoritarismo abierto y absoluto y que obviamente cada vez se deteriora más. El caso de El Salvador, ahí trata, digamos, y va sobre la marcha. Pero quiero destacar el caso de Panamá. Panamá, que los ticos lo vemos, digamos, con cierta indiferencia, Panamá tiene un ritmo de mejora importante, aunque en este índice... Pero me llama la atención porque tenemos injustos, el que más crece de esos que van rezagados en relación a nosotros, porque casi que duplicamos en puntaje a los que vienen de segundos. El Salvador fue el tema que a mí me sorprendió. Sí, mejoró mucho la atención. Mejoró, pero habría que ver en la medición. Sobre todo por las dimensiones económicas y sociales. Así es, pero recordemos que la situación, digamos, económica de El Salvador ha sido, y la crisis es de los países que más ha afectado y le ha costado más levantar. Pero yo quisiera destacar Panamá. Pero tenemos a 4 de los peores, Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Así es. Que está en un nivel de desarrollo mínimo. Pero luego quiero destacar Panamá, porque yo soy un tico que insiste mucho en que veamos a Panamá, que silenciosamente va haciendo las cosas en general muy bien. Aquí le va un poquito mal porque esto sí era en diciembre del 2013, cuando todavía estaba Martínez en el poder y todas las barbaridades que hizo, su autoritarismo, su falta de transparencia, pero yo les aseguro que en el próximo, digamos, con el primer año del presidente Varela, va a salir un poquito mejor, porque en general Panamá es un país que va, le voy a decir coloquialmente, para adelante, firme, digamos, con mucha modestia, pero ahí va mejorando. Panamá... Y en algunos indicadores, recordemos que Panamá nos va mejorando, digamos, el índice de desarrollo humano ya incluso nos sobrepasó y nosotros no nos hemos fijado. Y seguimos comparándonos, obviamente, hacia el norte, que el norte está tan mal que no debería ser parámetro de comparación en el sentido de mejora, porque bien decía Sergio, claro, desmejoramos, pero los otros desmejoran tanto más que entonces ahí al final seguimos nosotros. Y quisiera decir nada más, adelantando un poco a las conclusiones de Costa Rica, que es que Costa Rica sigue viviendo las rentas, un poco Chile. Chile está desmejorando, digamos, de hecho hay un cuestionamiento lo que hace la Bachelet en su segundo periodo, de lo que dicen los analistas, que todo lo que hizo a Chile exitoso, hoy Bachelet, si bien no lo retrocede, pero por lo menos lo estanca. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información, escríbanos a realpolitik.seminarios@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef.
Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Metas, sueños, imágenes del futuro. Llámalos como quieras. Pueden tener cualquier forma, tamaño o color. Pueden parecer descabellados y a veces hasta nacen silenciosamente. Pero si no los cumplís, se quedan en buenas intenciones. Con cada gota de sudor se van haciendo fuertes, a tal punto que son capaces de hacer retumbar al mundo entero. Cada uno es diferente, pero lo que no cambia es la sensación cuando por fin los podés alcanzar. Lo único que tenés que hacer es ir tras ellos. Con el BAC pasa de querer a poder. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuáles son tus conclusiones sobre lo que pasa en Centroamérica? Bueno, ok. Ya Randall pues ha adelantado algunas de ellas y el informe lo dice con toda claridad. En la parte de las dimensiones que tienen que ver con lo medular del índice, que es la parte democrática, desde la perspectiva de los ciudadanos y desde la perspectiva de las instituciones, efectivamente 4 de los países están en lo que se considera desarrollo democrático mínimo, o sea, prácticamente a punto de salirse del esquema Sería importante que vos la categoría. Nos hables de las 4 categorías, ¿verdad? De países, los que están altos, que es Costa Rica, sí, Uruguay y Chile. Después siguen los que son medios, donde están, por ejemplo, México, Brasil, Panamá y Perú. Y bajo, ¿verdad? Que es donde están, por ejemplo, países como Paraguay, como... la gran mayoría. Sí, la gran mayoría Salvador, de los países, que está por ahí también gravitando. Y mínimo, que son estos países que se mencionaban, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Ya, o sea, los indicadores en el ejercicio democrático son tan malos, por ejemplo, para citar un caso, temas de intromisión de poderes en, por ejemplo, definición de autoridades de otros poderes. Por eso, hay países, y lo sabemos muy bien, el caso de Nicaragua, donde prácticamente todas las autoridades importantes de los diferentes órganos, Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, inclusive el directorio legislativo, que eso tiene más lógica porque es un órgano más político, pero están de alguna forma atravesados por las decisiones que emanen del Poder Ejecutivo y entiéndase de la Presidencia de la República. Bueno, eso, funcionando de esa forma, se califica mal y además se le pone una penalización porque se está irrespetando el elemento básico de la democracia, que es la división de poderes y el respeto. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, existe una intromisión de poderes, pero sobre todo en Guatemala es la fragilidad de las instituciones que mencionaba Randall y el tema de la corrupción. O sea, que está arraigado completamente en todas las esferas del poder guatemalteco y eso de alguna forma golpea la parte democrática.
Perdón, Claudio, y el indicador de violencia. Una de las grandes virtudes de este informe es que en la primera dimensión política agrega uno de condicionamiento a las libertades, que básicamente es, que lo mide en términos operativos por la tasa de homicidios por 100.000. Entonces, en una región, estamos en la subregión más violenta del mundo. De las 50 ciudades más violentas de todo el mundo, 4 están en Centroamérica. De las 50 ciudades más violentas de todo el mundo, 42 creo que están en América. 40 creo que están en América Latina y 4 están en Centroamérica: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ciudad de Guatemala y San Salvador. Es decir, y eso es un tema fundamental, no solamente de violencia, sino de libertades. La primera libertad fundamental, una de las libertades fundamentales, que es la de movimiento. Es decir, y me parece una de las grandes virtudes del estudio. Usted no puede decir que vive en democracia si no puede salir a la calle, caminar, ir a un espacio público, porque está supeditado a que lo maten, a que lo asalten. No puedes hablar de democracia, como hace unos días en un programa que hacíamos sobre la pobreza, si no se mejoran los niveles de alimentación y de acceso a un montón de servicios. Ahora, pasemos a la zona andina, porque ahí hay temas que a mí me llaman la atención. Me llama mucho la atención el alto crecimiento de Perú, ¿verdad? Con un alto puntaje que lo pone ya en un estado medio. E inclusive en el ámbito democrático. A Costa Rica, muy cercano ya a Chile. Pero también me llama la atención que hay un crecimiento significativo, tal vez lento, en el caso de Ecuador. Volvemos al tema, ¿verdad? Inclusive en el mismo Bolivia siguen estando muy bajos en su calificación, pero presentan aumentos, que es lo que contrario de Venezuela, que más bien decrece fuertemente. Sí, en el caso de, bueno, antes tal vez no lo hemos dicho a los que nos están observando, como bien decía Claudio, hay 4 regiones en las que se ha distribuido a los 18 países. Uno es América Central, que ya lo hemos hablado, y que como bien se dijo, se incluye también a República Dominicana. Otro es América Andina, que es básicamente Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y Venezuela. El Cono Sur, que es lo que conoceríamos como la parte ya, digamos, austral, ¿verdad? Donde está Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay. Y en esta oportunidad se incluyeron a 2 países cuyas características a criterio del índice los hace, digamos, o los debería de hacer las locomotoras de América Latina, como en Europa es Alemania, que son Brasil y México, que en el índice se conocen como megapaíses. Entonces, es interesante porque estos megapaíses, sus efectos deberían, para bien o para mal, jalar a la región, para arriba o para abajo. Y muchos de los problemas del índice en general, que decreció, se tienen que atribuir también a los malos rendimientos de esos 2 megapaíses. Países como Brasil y México, que están metidos en los grandes grupos económicos del mundo, el G20, por supuesto, que ya están jugando en las grandes ligas, ahí los meten, ¿verdad? Pero que tienen problemas que no han logrado resolver, claro, por supuesto. Pero en el caso, digamos, de América Andina, ya ahora sí ubicándonos, efectivamente Perú, liderado por un presidente que en algún momento hasta se habló era cercano a Hugo Chávez, como es Ollanta Humala, ha mantenido una actitud, digamos, en ese sentido muy constructiva, de un ejercicio responsable. Recordemos que Perú viene de una situación bastante complicada con el fujimorismo, por ejemplo, que hizo que la democracia de algún momento se debilitara. Humala, pese a que también es un militar de origen, ha, digamos, mantenido una visión democrática, ha respetado la institucionalidad, acaba, por ejemplo, de hacer un pacto con diferentes partidos políticos para buscar la gobernabilidad, para la toma de decisiones de grandes aspectos. En el ámbito económico mantiene un nivel de inversión aceptable. En el ámbito social está, digamos, tratando de combatir todos los indicadores que aquí se miden y que, por supuesto, vienen arrastrándose de muchas décadas atrás en materia de mortalidad infantil, de tasa de matrícula en secundaria, de culminación exitosa de la misma, pero es un país, digamos, que muestra una recuperación importante, tanto en la dimensión económica como en la dimensión política, que eso es muy importante. Otra vez, hablando de un gobierno aparentemente no, digamos, convencional en cuanto al signo ideológico de su líder, pero que ha sabido manejarse dentro de cierto margen de respeto y responsabilidad. Aquí los problemas los tienen Ecuador, Bolivia, Ecuador sobre todo, y bueno, para nadie es un secreto que el presidente Correa en el ámbito económico está haciendo importantes avances, pero en el ámbito de las libertades políticas sí, sobre todo en lo que es libertad de prensa y de expresión está con ciertas medidas y con ciertas políticas que ha adoptado, está de alguna forma conculcando esas libertades y poniendo al país en una situación de alerta amarilla en algunos casos.
Y el caso boliviano, pues también, ¿verdad? La problemática, hay mucha normalidad democrática que se llama aquí, o sea, mucho conflicto social y mucho conflicto político que no se ha podido dirimir de manera institucional, además de que el propio presidente Morales, pues de alguna forma, a criterio del índice, su reelección responde a una interpretación de una corte que sabemos también es una corte que en su conformación también hubo, digamos, una importante influencia del Ejecutivo liderado por él mismo. Entonces, esos aspectos, por supuesto, que golpean el índice para ese país. Nada más un comentario, nada más para amarrar. Decíamos al inicio que América Latina, la tentación autoritaria es enorme. La antesala del autoritarismo abierto es el caudillismo. Y hoy las democracias de América Latina son democracias absolutamente caudillistas. La reelección y la forma clásica de la reelección violentando los procedimientos y las normas. Evo Morales, Correa, ni se diga, bueno, Chávez, que obviamente Ortega, no siguió porque se murió, si no estuviera Ortega, obviamente ahí gobernando. Los Kirchner, digamos que no fue la forma sutil, ¿verdad? Entonces el esposo no, entonces pasa a la esposa, igual porque se murió, si no estuviera ahí probablemente también. Entonces esa es la paradoja, digamos, hay países caudillistas y autoritarios y países que hacen las cosas bien. Uno de los países que hace las cosas bien, y quiero reivindicar el caso de Perú. Perú es de los países de la América Latina que en los últimos años ha mantenido una estabilidad, ha hecho las cosas bien de forma silenciosa, y es que típicamente los países que hacen menos ruido y menos bulla son los que hacen las cosas bien, y los países que hacen muchas bullas, típicamente los países del ALBA y los autoritarios, son los que hacen mucha bulla para que la gente no se fije en los problemas y en el mal desempeño que tienen en general, en desempeño económico y en general el desempeño político. Ahora, parece que en el cono sur es donde están los países, o sea, donde hay menos desequilibrio en el tema de este índice democrático, de esta evaluación. El desequilibrio lo produce Paraguay, sí, pero encontramos a Chile y a Uruguay en muy buena posición y Argentina en una posición media, con las dudas de algunos números, de algunas índices que se dan a lo interno de Argentina. Con algún chanchullo en las estadísticas. Exactamente. Pero Paraguay debilita y baja mucho ese índice. Sí, Paraguay además es el país que siempre ha mostrado históricamente un atraso con respecto a sus hermanos del cono. Es como guardando, digamos, y sin ofender, como la cenicienta de esa región, con un clima de inestabilidad política importante. Recordemos que hace poco, bueno, su presidente Fernando Lugo tuvo que ser destituido, tuvo que convocar a elecciones. Todo esto va, digamos, también muestra que la institucionalidad paraguaya en el ámbito democrático es todavía muy vulnerable, muy precaria. Hasta hace 20, 25 años, si mal no recuerdo, eran gobernados por una dictadura que era muy fuerte, que era el general Alfredo Stroessner, y más bien fue su consuegro el que le dio un golpe de Estado y lo defenestó. Entonces, digamos que la institucionalidad paraguaya y los índices, por ejemplo, en materia de democracia social de Paraguay, en realidad son todavía muy, muy bajos y hacen que a la región como un todo la eche para abajo, pero además refleja las asimetrías en nivel de desarrollo que existen entre los distintos países, aún países que comparten geografía, como es el caso de los países del sur. Nos queda poco tiempo. Costa Rica. ¿Qué conclusiones sacas vos después de haber visto el estudio? Porque yo personalmente repito con frecuencia lo que vos decías antes. Venimos viviendo hace muchos años de la renta, de lo que se hizo años atrás, pero no hay victorias nuevas que refresquen. Inclusive en un estudio parecido, que es el de la POP, hacían referencia a que el costarricense no es que no cree en la democracia, sino que le ha perdido aprecio al sistema democrático porque no da los resultados que se esperan, que Sergio hablaba al principio de eso, ¿verdad? La democracia no solamente es ese espacio de convivencia, libertades, sino también de mejorar la vida. Somos ciudadanías más exigentes. De hecho, le pasa un poco a Chile, bueno, mucho a Chile, ¿verdad? En uno de los países más exitosos democráticamente, su ciudadanía es más crítica y le exige más como corresponde. El caso de Costa Rica, en general, digamos, en las dos dimensiones políticas, en la política históricamente es muy fuerte y en eso creo que ahí sí tiene una fortaleza histórica y va a ser difícil que la mejore, porque eso es puro Estado de Derecho y es muy funcional. Pero el desempeño social, el tema de pobreza y el tema de desigualdad que ha venido creciendo, obviamente lo tira a la baja, pero lo peor, y en esta medición así queda reflejado, es el desempeño económico y particularmente el tema del déficit fiscal y el porcentaje de deuda pública con respecto al PIB. Es decir, ha sido un manejo irresponsable en general de las finanzas públicas que es acumulado,
no es de este gobierno, en general viene siendo, digamos, y se arrastra históricamente, está siendo bastante peor en ese sentido. Por eso yo insisto, o sea, no solamente el resultado actual, es que este análisis actual nos debe decir, bueno, y el presente y el futuro nos permite ser optimista o no, qué nos está diciendo a partir de esos resultados, y vemos que por ese lado, entonces, repito, el desempeño económico del país viene a la baja, un nivel de desaceleración, el tema del desempleo, digamos, y aunque no son en el nivel actual, que sería mucho peor, por eso yo digo, si el desempleo y el tema de endeudamiento público era malo a diciembre del 2013, si lo pasan hoy, nos va a ir mucho, pero mucho peor. Y eso yo creo que ese es el llamado a atención, y para esto sirve además estos índices, que aunque el índice no lo dice, debe ser para los decisores políticos, para los gobernantes, claro, para que diga por dónde está mal, para afinar, pero pareciera, a veces da la impresión que no lo leen, que al final es una fiebre lo leemos. Exactamente, que es una discusión de personas fiebres de la democracia, y que al final lo engavetan ahí, si es que lo llegan a ver, y no le hacen caso, y eso es lo importante para que esto incida en las políticas públicas. Yo quisiera agregar que justamente en esto último, antes de entrarle algunos datitos rápidamente sobre Costa Rica. 2 minutos, nos quedan sorprendidos. Ok, que en realidad el índice tiene ese propósito. El índice debería ser para que las élites políticas, económicas, generadores de opinión, como un espacio como este, puedan discutir los datos que aquí están, puedan inclusive rebatirlos si lo desean, pero les sirvan como una referencia para más o menos ver en qué estado se encuentran y tratar de tomar las acciones, ya sea para fortalecer, ya sea para corregir aquello que se encuentre negativamente. Y eso es, digamos, el propósito con el que la Fundación auspicia este proyecto. No es por tener un índice por tenerlo, nada más. Ahora, las dimensiones, muy rápido, en todas cae, aunque se mantenga aunque esté ubicado en el tercer lugar. Y en algunas ocasiones es importante, para que nos ilusionemos y pensemos en mayúscula. En el 2008 y en el 2012 estuvimos en primer lugar. En los primeros lugares. De hecho, nuestro puntaje ponderado histórico ha sido 9.106. ¿Y ahora estamos en? 7.847. No, es sustancial la dimensión. En la dimensión 1, por ejemplo, caímos el 7%. ¿Y por qué? Porque hubo baja en la participación ciudadana, incremento de la violencia, que es el otro factor que bien mencionó Randall. En la dimensión 2, que es la democracia de las instituciones, hubo una caída del 20% con respecto al año inmediatamente anterior. Que eso se llama inutilidad burocrática. La segunda dimensión, para que la gente lo entienda bien, es cuán inútil es la democracia, las burocracias para hacer lo que tienen que hacer. Exactamente. Y además lo hagan las oficinas públicas. Ajá, exactamente. Y atravesado y nos cobran impuestos y nos piden paquetes fiscales para que recuerden esa dimensión. Pero atravesado con un incremento en los niveles, en la percepción de los niveles de corrupción, entonces lo pone todavía más riesgoso, porque ya no es solo una burocracia ineficiente, sino corrupta. Sí, pero eso es una histeria, ¿verdad? De que todo el mundo es corrupto. Ahí hay que ser más justo, ¿verdad? Hay que poner una psicosis. Pero igual hay una psicosis. Sí, pero no es tan exagerado. De acuerdo, pero igual. Y los países que son más corruptos salen mejor. Se están acostumbrando. Totalmente. Nosotros somos menos tolerantes por dicha. Pero la burocracia, este nivel de percepción hace que seamos más críticos con los errores que tienen, eso sí. En la dimensión 3, un avance del 9%, sin embargo, tenemos una tasa de pobreza estancada. Un gasto en educación que decreció. Creció un poquito, ya no está tan estancada, creció en el último informe, ¿verdad? Del 21 al 22. Pero este está reflejando los datos del 2012. Por eso va a estar peor la próxima. Sí, y una tasa de educación un gasto, en educación que decreció, aunque ya se había aprobado la reforma constitucional para alcanzar el 8% de PIB. Si no hay plata, eso no es un tema exactamente. Puede decir 20 o 30. Y en la dimensión 4 también quedamos en números negativos. Es más, nos hizo quedar en esta dimensión en la categoría de desarrollo medio, por lo que bien señaló Randall, y que yo nada más le agregaría que creció el endeudamiento, disminuyó la inversión, que no está reflejando lo de este año, y eso estoy de acuerdo contigo, y que la brecha de ingresos se amplió, o sea, la desigualdad, que es el gran problema de nuestra sociedad, lejos de aminorarse, como pasó en otros países de la región, aquí más bien se siguió ensanchando. ¿Dónde puede la gente buscar? Ya nos vamos, el documento para ampliar. Hay un sitio web, bueno, pueden accesar al nuestro, pero pueden meterse a www.idd-lat.org y ahí encontrarán el texto resumido, que es el que hemos estado aquí analizando, y un texto donde además vienen análisis país por país. Y pueden entrar a la base de datos y jugar con las estadísticas, también. Que estuve también ahí, para los tequiosos de esto. Técnicos que les entonces pueden entrar ahí a jugar con los datos y hacer Viene la metodología, cuál es la forma en que se preparan los índices, las dimensiones, el porqué de esas dimensiones, todo eso se puede encontrar ahí. Muchas gracias a ambos, un placer haberlos tenido, Randall, Sergio. Gracias por la invitación. Que se repita por favor. Su visita aquí a Noche Sin Tregua. Y a ustedes, como siempre, el más agradecido con su presencia soy yo, por habernos permitido entrar a sus hogares. Ya son 4 años de estar hablando con política con P mayúscula.
y eso me hace sentir muy orgulloso de que usted me acompañe para levantarle el nivel con gente como ellos de la discusión política, porque la política no es importante, no es una broma. Nos vemos en 8 días. Mañana lo puede recomendar el programa, 6 de la mañana, 2 de la tarde y el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia. Nos quedamos cenando.